Podcast SEAD, para que usted encuentre el alivio del dolor crónico. Podcast SEAD. Saludo cordial para todos nuestros seguidores de Podcast SEAD. Hoy con un tema que tiene que ver con la tecnología de punta que se tiene en SEAD, centro especializado en el alivio del dolor, y que ayuda a muchos de nuestros pacientes a calmar su dolor crónico. Hablaremos del computador que quita el dolor. Estamos nuevamente con el doctor Franz Colimón Gómez, especialista en dolor crónico, cuidados paliativos, y él es anestesiólogo de la Universidad de Antioquia, del Alma Mater. Doctor, con el saludo cordial, y en esta introducción quiero que nos hable de el neuroestimulador. ¿Qué es y qué hace, y hace cuánto que se utiliza en la medicina, como para dar esa introducción en este podcast, doctor, con el saludo cordial? Saludos Rubén, y muchísimas gracias por tenerme nuevamente aquí. Empecemos por decir que llevamos muchos años estudiando cómo es que el cerebro interpreta que me tocaron y que en realidad ya no me tocaron, sino que me quemaron, o que el estímulo con la fuerza con la cual me tocaron es tal que ya no simplemente estoy sintiendo que me tocan, sino que ahora estoy sintiendo que me duele, que me están apretando con fuerza. Llevamos muchísimo tiempo y nos dimos cuenta que hay la información hacia el cerebro se transmite por lo que antes se conocían, las personas pensaban que eran simplemente unos cablecitos, y esos cablecitos en realidad son unos tejidos vivos que tienen al menos 4 neuronas entre sí, que se pasan una a otra la información a manera de impulsos eléctricos, y como el jueguito de teléfono roto, yo le digo a esta le dice a la otra, y la otra le dice a la de arriba, y ese chisme llega al cerebro, y una vez que llega al cerebro, el cerebro es capaz de interpretar: me tocaron, me quemaron, o me están apretando con mucha fuerza. Llegamos más lejos, llegamos a saber cómo es que se interrumpe el chisme. Cómo se comunican. O sea, sabemos que se comunican a través de unas señales químicas que se convierten en impulsos eléctricos, pero empezamos a interpretar o a descifrar cómo es ese código en el cual las neuronas se comunican entre ellas. Y desde hace unos 40, 30 años pudimos empezar a poner electrodos dentro del cordón medular para ver si de pronto algunas señales eléctricas eran capaces de alterar la forma como se transmitía esa información sensitiva de dolor. Y lo logramos. Empezamos en el campo de la investigación a poner sistemas robóticos que alteraban la forma como estas neuronas de la vía nociceptiva o la vía del dolor se pasaban la información entre sí, y diseñamos sistemas cada vez más pequeños y más pequeños, hasta que hoy tenemos la forma de poner un cablecito en donde están pasando estas neuronas y conectarlo a un aparatito muy parecido a un aparatito de marcapasos, y este sistema le llamamos el marcapasos del dolor o el neuroestimulador medular, que utilizamos para el control de pacientes con dolor que dura mucho tiempo, de dolor crónico. Estamos hablando de nanotecnología, doctor, de pronto. Estamos hablando de tecnología microscópica que puede introducirse en forma de pequeñísimos computadores al servicio de la tecnología médica. Esta es la introducción para este apasionante tema de la neuroestimulación, y más adelante vamos a desarrollar lo que puede hacer y lo que se puede lograr, o lo que ya logra la medicina con esta clase de tecnología. Unos segunditos y ya regresamos a este Podcast SEAD. ¿Tienes un dolor? Ubica nuestra sede SEAD entre la Loma de San Julián y la Avenida Las Palmas. También puedes escribirnos y agendar tu cita al 310-282-5033. 310-282-5033. Si tienes un dolor crónico, nos necesitas. En SEAD contamos con los mejores médicos especialistas en tratamiento del dolor. 310-282-5033. Regresamos luego de esa pequeña pausa comercial de segundos y retomamos el tema de neuroestimulación. Doctor Franz, en anteriores podcasts se han expuesto temas importantes sobre dolores crónicos y que hoy con la tecnología en SEAD se pueden superar.
¿En qué dolores crónicos se puede utilizar esa maravillosa tecnología o qué pacientes pueden ser aptos para esta clase de aparatos que usted mencionó ahora en la introducción, donde se puede cortar el chisme o alterar el chisme de las neuronas? Primero, pongámonos en la piel de las personas que están enfermas con un dolor crónico. Un dolor crónico es aquel dolor que dura más de 3 meses y que tiene su naturaleza como tal, no responde a los tratamientos con medicamentos convencionales, y es a eso a lo que nos dedicamos los especialistas en manejo del dolor. Estos dispositivos de neuroestimulación están hechos o fueron diseñados de 30 años hacia acá para manejar pacientes con lo que se llama dolor neuropático, y voy a definir qué es el dolor neuropático. El dolor neuropático es el dolor que se produce porque las neuronas sensitivas se dañaron. Pero ¿quién tiene un dolor porque la neurona sensitiva le dañó? Ejemplo rápido, la persona amputada. Una persona amputada ya no tiene la extremidad, pero porque esa persona amputada que no tiene una extremidad le duelen todavía los dedos, porque las neuronas que llegan hasta los dedos todavía existen a pesar de que el paciente no tenga dedos. Y esas neuronas que todavía existen a pesar de que el paciente no tenga dedos empiezan a mandar una información distorsionada a la neurona que sigue, que les estaba mencionando ahorita, de esa carretera o de ese cable de información que conforman al menos 4 neuronas, ¿cierto? Entonces, si esas neuronas están enfermas, empiezan a producir una información errada, y a esto le llamamos dolor neuropático. Pero el amputado no es el único ejemplo. Antes habíamos hablado de las personas que tienen dolor por culebrilla, y en las personas que tienen dolor por culebrilla, justamente el virus de la varicela le daña el nervio sensitivo y la persona queda con dolor para toda la vida. Y tampoco es el único caso. Las personas diabéticas, por la diabetes, se les van dañando los nerviositos sensitivos. A las personas con lesión por trauma raquimedular, que quedaron parapléjicas, no solamente quedan parapléjicas, sino que tienen una cosa que llamamos anestesia dolorosa de los miembros inferiores, y así un sinnúmero de enfermedades en donde se daña la neurona, quedan padeciendo dolor crónico. Y les decía que nos pongamos en la piel de estos pacientes, porque estas personas sufren dolor horrible, dolores supremamente intensos que no pueden calmar con acetaminofén, ni con ibuprofeno, ni con todos los medicamentos que sabemos que sirven para el dolor. Inclusive no se mejoran con los medicamentos opioides como la morfina, y estas personas todos los días se levantan teniendo el peor dolor de su vida y no tienen respuesta. Ahora, cuando tenemos una persona con una situación... Y que tampoco se están inventando el dolor. No, y que no lo solo tienen, es real. Es difícil para entender por otras personas. Entonces hay que darle algo a estas personas, y son personas que tienen sufriendo meses, cuando no años. Entonces les decía, pongámonos en la piel de estas personas, porque cuando yo digo que le tengo que implantar un computador que puede costar algo así como lo que cuesta un carro, ¿sí? Si no es un poquitito más, entonces la gente dice, pero ¿cómo así que vamos a utilizar una cosa tan costosa para controlar el dolor de esta persona? Y les cuento, es que muchas veces no existe otra forma de poder acabar con el dolor y el sufrimiento de la persona que recurrir a este tipo de implantes que llamamos neuroimplantes. Entonces, antes solamente estaba disponible para personas que tenían dolor crónico por estas lesiones de los nervios. Hoy estamos hablando también de personas con enfermedades isquémicas. Se le tapó la circulación de una piernita, incluso se le tapó la circulación del corazón, y también lo utilizamos en otras complicaciones, como complicaciones de tratamientos por radioterapia para cáncer, y en algunas enfermedades que producen lesiones crónicas de algunos órganos como la vejiga, como el colon y el recto. O sea que es un staff médico el que toma la decisión de, vea, necesitamos neuroimplante para este paciente. Entonces digamos que para cada enfermedad existen tratamientos diferentes, y un grupo de médicos determina si el neuroimplante es lo que ese paciente necesita o si hay alguna forma más fácil de solucionar el problema. Y estamos hablando de que en SEAD somos pioneros en el manejo de esta tecnología. Sí. Cuéntenos más sobre los beneficios que hace el neuroestimulador en los pacientes. Quita el dolor, básicamente. Sí, pero digamos que esta tecnología está disponible comercialmente en el mundo desde los 90. Y aquí a Colombia la trajimos en 2003 o 2004, estoy tratando de 2003. En septiembre de 2013 hicimos el primer implante. Antes de eso se habían hecho otro par de implantes en Colombia. Uno de ellos fue exitoso durante algún tiempo y el éxito después se perdió, y los otros 2 no pudieron ser eficaces. ¿Y eso era por qué? Porque
no es solamente poner un cable y poner un computador y ya, es saber qué hacer con ese cable y saber qué hacer con ese computadorcito. Y eso requiere la atención del médico, que cada 3 meses o cada 6 meses debe programar el aparato y debe decirle qué quiere hacer. Yo quiero que este contacto sea positivo, yo quiero que este contacto sea negativo, yo quiero que las formas de las ondas sean X, Y o Z y que los utilicemos así y así. ¿Por qué? Porque la forma del campo eléctrico varía conforme va cicatrizándose y existe ese tejido cicatricial alrededor del electrodo, que eran cosas que no se tenían en cuenta 20 años atrás. Y usted ha hablado ahora que puede ser el costo más o menos de un carro, yo no sé si de un Volkswagen o de una Toyota TXL, no sé, pero por el alto costo de este implante, ¿no es que sea muy común o cada vez es más frecuente el neuroimplante? Digamos que cuando trajimos esta tecnología a Colombia, era muy difícil que un asegurador autorizara este tipo de implantes. Hoy digamos que no es raro, aunque todavía por el costo se limita mucho el acceso a la mayoría de las personas del plan de beneficios en salud. Y por eso se exige que sea un grupo de médicos, que es lo que llaman la junta de médicos o el staff de médicos, el que determine si el neuroimplante es lo que el paciente necesita o si existen formas más fáciles de solucionar el dolor del paciente. Ahora hablamos un poquito de ese tema, pero antes de ir a otra pausa comercial, quiero que me responda, doctor, ¿qué tan complejo o sencillo puede ser este procedimiento en los pacientes y según los casos? ¿Es algunas veces más complejo, otras veces más sencillo? ¿Cómo es? Todo dependerá mucho de la indicación, de las condiciones de la columna del paciente y del grupo tratante. Entonces, para las personas que nos están escuchando, la neuroestimulación consiste en que dentro de la columna del paciente voy a poner un cablecito que está lleno de contactos eléctricos, y lo que el médico tiene que hacer es buscar la forma de conformar un campo eléctrico que vaya por donde están esas neuronas comunicándose entre ellas, ¿sí? Entonces digamos que esto podría ser sencillo o fácil dependiendo de que el paciente tenga una columna sencilla o una columna fácil. Créeme que he tenido unas columnas con unas escoliosis, con unas fracturas, sobre todo cuando los pacientes son víctimas de lesión medular por proyectil de arma de fuego. Navegar alrededor de una bala es supremamente complejo, pero es bonito porque es la diferencia en que este paciente, que siempre tenía el rostro con el ceño fruncido por culpa del dolor, nuevamente pueda volver a sonreír, ¿sí? Y lo otro que es difícil o fácil, dependiendo de la experiencia del grupo tratante, es lograr la aprobación del pagador. Claro, bueno. Vamos a hacer otra pausa comercial y en segundo regresamos porque hay más de esta tecnología. Hoy estamos hablando de neuroestimulación medular. Para devolverle su bienestar, permítanos ayudarle con ese dolor que acaba con su calidad de vida. SEAD, Centro Especializado de Alivio del Dolor Crónico. Tenemos la tecnología y los mejores especialistas. 310-282-5033. ¿Tienes un dolor? Ubica nuestra sede SEAD entre la Loma de San Julián y la Avenida Las Palmas. También puedes escribirnos y agendar tu cita al 310-282-5033. 310-282-5033. Regresamos a este podcast SEAD donde hablamos de neuroestimulación y neuroestimulación medular. Doctor Franz, ¿esto se puede aplicar a muchos pacientes con cáncer o con enfermedades huérfanas o pacientes psiquiátricos, por ejemplo, o hay algunas limitantes? Sí, estás mencionando entonces todas las aplicaciones de lo que tiene la neuroestimulación, y digamos que hay dos tipos de neuroestimulación: la neuroestimulación medular, que es la que hacemos los especialistas en dolor, y otra que es la estimulación cerebral profunda. En la estimulación cerebral profunda lo que hacen es que estos electrodos se ponen dentro del cerebro. Esto no lo hacemos nosotros, sino que lo hace el grupo de neurocirujanos funcionales, y básicamente lo utilizan para manejo de Parkinson, para manejo de
ansiedad, depresión, para manejo de trastorno compulsivo por alimentos, para manejo de agresión y para algunos otros trastornos psiquiátricos, más que todo para trastornos del movimiento. Lo que hacemos los especialistas en dolor es que no ponemos los electrodos dentro del cráneo, sino que ponemos los electrodos por dentro del cordón espinal y podemos manejar específicamente dos cosas que son el dolor y en algunos casos, no siempre, en algunos casos, sobre todo las personas con lesiones del cordón medular, podríamos mejorar la continencia de los esfínteres para que esta persona deje de utilizar pañales. Entonces esas son las dos principales indicaciones que utilizamos los especialistas en dolor, que son el manejo del dolor y algunas veces la continencia, aunque para continencia siempre hay otros tratamientos que son más eficaces. Usted ahora hablaba de la posibilidad de acceder a esta tecnología. Yo ya me voy a detener aquí con lo de las EPS y los sistemas de salud, doctor. ¿Las EPS deben permitir acceder a esta clase de soluciones médicas o por su alto costo no lo hacen? Sí deberían hacerlo, pero pues mira, es tapar el sol con las manos, negar el problema de financiamiento que tienen hoy las empresas prestadoras de servicios en salud. Entonces muy posiblemente los pacientes tienen acceso limitado y sobre todo cuando la EPS recibe la solicitud de un grupo que no sea el grupo que tiene la EPS como referente para este tratamiento. Entonces muchas veces la EPS que va a decir voy a tener que utilizar un tratamiento que me cuesta lo mismo que me cuestan 60 pacientes en el mes, va a tratar de remitir al paciente a donde tenga el grupo de referencias para este tipo de implante. Y en el caso de las pólizas, de las prepagadas, hay algunas que los cubren, lo permiten, sí. ¿Qué? Las prepagadas algunas veces lo incluyen, pero solamente como parte del tratamiento de la EPS, como complemento. Entonces la EPS, la medicina prepagada te podría decir, ok, yo te cubro el neuroimplante, pero la EPS te tiene que poner el aparato, ¿cierto? Que es la mitad del implante. Entonces no siempre es fácil porque en la clínica en donde están tratando al paciente tienen convenio con la prepagada, pero no con la EPS. Y en las aseguradoras como tal, la mayoría de las aseguradoras tienen cobertura para todo el tratamiento. Conocimos de cerca, doctor, en SEAD y a través de las redes sociales cualquiera puede ver, buscar en Instagram, en Facebook, la historia de Dagoberto, de un ex veterano combatiente de los Estados Unidos que vino y se puso un neuroestimulador y le fue muy bien. ¿Cómo fue el caso de él, doctor? Sí, estoy recordando la historia de esta persona, que es una persona supremamente valiente, que tuvo una complicación por un accidente en el que él era ocupante de un helicóptero y se accidentaron. Y consecuencia de este accidente, él tuvo traumatismos múltiples, entre ellos un traumatismo importante del cordón de la columna vertebral. Y años después que él recibió tratamiento de todo, con bloqueos, que con medicamentos tomados, llegó a los médicos de SEAD, se detectó que tenía esta lesión de los pequeños nerviecitos y se decidió hacer el implante, el neuroestimulador medular, con una excelente respuesta que le permitió tener la mejor calidad de vida, ser capaz de caminar más, tolerar de pie, que el paciente antes no era capaz de tolerar estar algún tiempo de pie, y mejorar el consumo de los medicamentos que tomaba por boca. Y también hay otro, Sandro. Claro que sí, este paciente tuvo una cosa terrible que fue un accidente, que es un trauma por aplastamiento dentro de una mina, tuvo una lesión en donde quedó atrapado durante bastante tiempo, y esta lesión, con todos los objetos que le cayeron encima, le produjeron una luxofractura de la columna vertebral. Literalmente este derrumbe lo partió en dos. Luego de las cirugías que tuvo de reconstrucción, quedó con una lesión del cordón espinal que le limitaba la fuerza de las piernas y le producía muchísimo dolor, y a bien pudimos implantar este sistema y le hemos mejorado la calidad de vida, no solamente con eso, sino que después en compañía del grupo de urología se le pudo hacer el implante de otro sistema que le mejoró la continencia del esfínter urinario y fecal. Y estamos hablando, doctor, que por ejemplo en el caso de Sandro, ¿fue por EPS o por qué sistema de salud? Como él estaba trabajando, él tuvo una lesión de trabajo, y esta lesión de trabajo la cubre lo que llamamos nosotros la administradora de riesgos laborales. Ok.
Bueno, hacemos una última pausa de segunditos y ya regresamos para nuestro último bloque aquí en Podcast SEAD hablando de neuroestimulación. Si al levantar cualquier objeto siempre siente dolor de espalda, no intente con medicina que no le han recetado. Mejor busque a los especialistas en el alivio del dolor crónico. Usted recupera su movilidad y bienestar. Si no sabe cómo atender en su domicilio a un ser querido en los momentos de enfermedad crónico, recuerde que en SEAD tenemos el servicio domiciliario. Profesionales especialistas en atención de cuidados paliativos los visitarán con la humanidad que nos caracteriza. Agende ya su visita domiciliaria para atender a sus enfermos. Doctor, según entendemos, el computador lo que hace es manejar la información de dolor que llevan las neuronas. Esto aplica para toda clase de pacientes con dolores extremos como el cáncer, que usted ya lo dijo, y enfermedades terminales también. Esto aplica para los pacientes principalmente con un tipo de dolor que llamamos el dolor neuropático. Otros tipos de dolor que le llamamos dolor somático no son tan eficaces el tratamiento con este sistema, y me refiero a las personas con infecciones crónicas, me refiero a las personas con dolor de las articulaciones o por ejemplo con dolor por fracturas, con infecciones crónicas o con pseudoartrosis. En los términos generales, las personas que tengan un dolor acompañado de lesiones neurológicas es muy bueno. Específicamente en cáncer es bueno en los pacientes sobrevivientes de cáncer que tienen lesiones derivadas del tratamiento para el cáncer, como la neuropatía producida por quimioterapia, como las lesiones producidas por radioterapia, como los que llamamos nosotros síndromes posoperatorios crónicos en los cuales no solamente estamos hablando de amputaciones, sino que en algunas cirugías que se acompañan como complicación de pérdida de algún territorio neurológico. Por ejemplo, las mujeres sometidas a la resección de una mama, en donde tienen que explorar la axila y dejan lesiones del nervio que le da la sensibilidad a la axila, parte del tórax y parte del brazo. Entonces, en estos casos, la respuesta al tratamiento con neuroestimulación es muy, muy, muy buena. Doctor, ¿existen otras alternativas más económicas para reemplazar el neuroestimulador? ¿O hablamos ya es de consumir medicamentos en grandes cantidades y que dañan el organismo? ¿Cómo es eso? La eficacia a largo plazo de la mayor parte de los medicamentos para el control del dolor es pobre. Entonces nosotros, dependiendo del tipo de pacientes, miramos si el paciente se mejora con el grupo de medicamentos antidepresivos o el grupo de medicamentos antiepilépticos, que digamos es el primer escalón. Rápido, en cuestión de 6 a 8 semanas sabemos si el paciente es un respondedor de medicamentos o no. Si no es un respondedor de medicamentos, utilizamos tratamientos de primera línea de intervencionismo como los bloqueos neuronales. Si el paciente una vez más es respondedor a los bloqueos, pues posiblemente no vamos a necesitar más, y con un par de bloqueos la mayor parte de las veces tenemos suficiente para controlar el dolor. Pero cuando no se mejora con medicamentos ni con bloqueos de primera línea, hacemos una cosa que llamamos neurólisis. La neurólisis es que intentamos quemar un nervio o un grupo de nervios que van a la zona interesada, y cuando el paciente no mejoró con medicamentos, no mejoró con bloqueos y no mejoró con neurólisis por radiofrecuencia o por fenol, pues lo que hacemos es considerarlo apto para un tratamiento de neuromodulación, bien sea eléctrica con la neuroestimulación o uno que vamos a hablar un poquitito después, que es la neuromodulación química con bomba de terapia intratecal. Pero insisto en la pregunta, no hay nada que reemplace de una forma económica el neuroestimulador. Los primeros 3 peldaños, que serían el tratamiento farmacológico o el tratamiento con bloqueos o el tratamiento con la neurólisis, digamos, son los primeros 3 peldaños, que si el paciente me mejora con eso, no va a necesitar un neuroestimulador, pero cuando no mejoró con esto, va a necesitar un tratamiento de neuroimplante, sí o sí. Sí o sí. Bueno, doctor, para ir cerrando, es bueno que nuestros seguidores conozcan la relación de tener esta posibilidad en Medellín, porque es que estamos hablando aquí como que si fuera muy fácil tener un implante de neuroestimulador medular en Medellín. Eso se hace en muchos países, o la gente hay que hacerle conciencia de que no es tan fácil hacérselo tampoco en el exterior, y que tenemos en medicina avanzada aquí en nuestra región. El sistema está disponible, los especialistas están disponibles. Hay un problema, y es con la conciencia, e infortunadamente esto viene muy de la mano de algunas clínicas de dolor que
en sus haberes tienen más la prescripción de medicamentos que la prescripción de tratamientos intervencionistas. Te voy a mencionar cifras tristes. El estado que menos neuroestimuladores implanta de Estados Unidos, que es Alabama, implanta más que toda Sudamérica junta. Wow. Eso significa dos cosas tristes. Uno, que la conciencia... Claro que estamos hablando del país más pues, supuestamente más desarrollado y con más capacidad económica. Son 51 estados, ¿no? Ok. Bueno, no ni siquiera estamos hablando del país, no de un estamos hablando del estado que menos implanta, que es Alabama. Implanta más del doble que toda Sudamérica junta, y eso tiene dos connotaciones. La primera, la alta penetrancia que tiene la industria farmacológica de los opioides en Latinoamérica. Básicamente, la industria farmacéutica nos tiene prescribiendo opioides a diestra y siniestra. ¿Esto reemplaza eso? No lo reemplaza. Los opioides. No es más eficaz el tratamiento crónico con los opioides que la neuroestimulación, pero muchas veces en el conocimiento... No, estoy diciendo al contrario. El neuroestimulador reemplaza toda esa industria de opioides. Pero entonces muchos grupos que tratan dolor solamente ven en su mente como opción el tratamiento con opioides, y a pesar de que el paciente no tiene un control satisfactorio, muchos pacientes que vemos nosotros llevan años con en tratamiento crónico con opioides, años, y ni siquiera el grupo que lo trataba antes nunca siquiera pensó en mandarle un tratamiento con un neuroimplante. Entonces eso es lo que está sucediendo, que los pacientes no se están implantando por dos cosas. Uno, porque todavía, por mucho que nos creamos de la OCDE, de la OCDE, que somos un país en vías de desarrollo, somos un país pobre, las cosas como son, seguimos siendo un país pobre, tenemos limitaciones, estamos tratando de dejar tantos siglos que teníamos de subdesarrollo y seguimos siendo un país pobre y con limitaciones. Y lo otro es que los opioides en muchas unidades que manejan pacientes con dolor le quitan el juicio a algunos grupos terapeutas y hacen que solamente piensen en opioides como tratamiento. Bueno, entonces estamos claros que es una gran oportunidad tenerlo acá, a pesar de que suena como algo costoso, pero es una solución que tenemos a la mano. Sí, pero mientras más existan oportunidades como estas para hacer que las personas tomen conciencia de que tienen derechos, posiblemente lo que va a suceder es que existan grupos de pacientes que van a comenzar a exigir a sus EPS que les proporcionen tratamientos diferentes a los opioides. Le propongo desde ya el próximo tema, doctor. Bomba de terapia intratecal. Maravilloso, magnífico. Y porque seguimos hablando en estos podcasts SEAD de lo que es la tecnología que se tiene en el Centro Especializado del Alivio del Dolor, que queda allí en la Loma de San Julián con Las Palmas. Nos encuentran en las redes sociales como @SEADCentro. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Allí encuentran también contenidos cortos, ya no tan extensos como los podcasts, donde tratamos de dar una ilustración más pedagógica de cada uno de estos temas, pero para que nos sigan entonces en las redes sociales, en nuestro sitio web también encuentran no solamente los podcasts, también encuentran los contenidos que subimos en nuestras redes sociales. Así es que nosotros queremos es demostrarle a las personas, a los pacientes, a quienes nos siguen, que no hay por qué quedarse con un dolor crónico, no hay por qué aguantárselo. Tenemos los especialistas, tenemos la disposición, estamos cerca de ustedes, en un sitio muy agradable aquí en la Loma de San Julián con Las Palmas, y para que nos llamen al 604-444-1962 y agenden su cita, como lo decían en nuestros comerciales, o si nos quieren ubicar también por la línea WhatsApp, que solamente recibe mensajes de texto, al 310-282-5033. Doctor, muchas gracias y nos escuchamos y nos hablamos en el próximo podcast con Bomba de Terapia Intratecal. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por permitirme hablar con todas estas personas. Hasta luego y hasta la próxima oportunidad. Podcast SEAD, para que usted encuentre el alivio del dolor crónico. Podcast SEAD. Vigilado Supersalud.